Sección 4. Sobre el mito de los ángeles caídos, entre comillas, en sus varios aspectos. A. El espíritu del mal. ¿Quién y qué es? Nuestra presente contienda es exclusivamente con la teología. La Iglesia impone la creencia en un Dios personal y en un demonio personal, al paso que los ocultistas muestran la falsedad de semejante creencia. Para los panteístas y ocultistas, así como para los pesimistas, la naturaleza, entre comillas, no es más que una madre hermosa, pero como el mármol fría. Pero esto solo es verdad en lo que se refiere a la naturaleza física externa. Ambos están acordes en que para el observador superficial no es más que un inmenso matadero, en donde los carniceros se convierten en víctimas y éstas a su vez en verdugos. Es muy natural que el profano, de ánimo pesimista, una vez convencido de las numerosas limitaciones y fracasos de la naturaleza, y especialmente de sus propensiones de autófago, crea esto la mejor prueba de que no hay deidad alguna in abscondito en la naturaleza, así como nada de divino en ella. No es menos natural que el materialista y el físico se imaginen que todo es debido a la fuerza ciega, a la casualidad y a la supervivencia del más fuerte, aún más que del más apto. Para los ocultistas, que consideran a la naturaleza física como una de las más variadas ilusiones en el plano de las percepciones engañosas, que reconocen en cada dolor y sufrimiento solo las angustias necesarias de la procreación incesante, una serie de grados hacia una perfectibilidad siempre creciente, visible en la influencia silenciosa del infalible karma o naturaleza abstracta. Los ocultistas, repetimos, ven a la Gran Madre desde un punto de vista distinto. Desgraciados de aquellos que viven sin sufrir. La paralización y la muerte es el porvenir de todo lo que vegeta sin cambio. ¿Y cómo puede haber un cambio para mejorar sin el sufrimiento proporcionado en el grado precedente? ¿No son aquellos que han aprendido a conocer el valor engañoso de las esperanzas terrestres y los ilusorios atractivos de la naturaleza externa los únicos destinados a resolver los grandes problemas de la vida, el dolor y la muerte? Si nuestros filósofos modernos, precedidos por los sabios medievales, se han apropiado más de una idea fundamental de la antigüedad, los teólogos han construido por completo su Dios y sus arcángeles, su Satán y sus ángeles, juntamente con el Logos y su acompañamiento, con los dramatis personae de los antiguos panteones paganos. Muy bienvenidos hubieran sido para con estos, si no hubieran desfigurado astutamente los caracteres originales, pervertido el significado filosófico y aprovechándose de la ignorancia de la cristiandad, resultado de largas edades de sueño mental, durante las cuales solo le era permitido a la humanidad pensar por procuración, no hubiesen embrollado los símbolos, introduciendo la confusión más intrincada. Una de sus proezas más censurables en este particular fue la transformación del divino alter ego en el grotesco Satán de su teología. Como toda la filosofía del problema del mal depende de la comprensión exacta de la constitución del ser interno de la naturaleza y del hombre, de lo divino en lo animal y por lo tanto también la exactitud de todo el sistema, según se expone en estas páginas respecto a la corona de la evolución, entre paréntesis, el hombre, nunca serán bastantes todas las precauciones que tomemos contra los subterfugios teológicos. Cuando el buen San Agustín y el fogoso Tertuliano llaman al demonio el, entre comillas, simio de Dios, podemos atribuirlo a la ignorancia de la época en que vivieron, pero es más difícil culpar por el mismo motivo a nuestros escritores modernos. La traducción de la literatura mazdeísta ha dado pretexto a los escritores católicos romanos para probar de nuevo su orientación respecto del mismo tema. Se han aprovechado de la naturaleza doble de Ahura Mazda y de sus Amshaspends en el Zend Avesta y el Vendidad para hacer resaltar aún más sus extrañas teorías. Satán es el plagiario y el copista por anticipado de la religión que vino edades después. Este fue uno de los golpes maestros de la Iglesia latina, su mejor triunfo de baraja después de la aparición del espiritismo en Europa. Aun cuando solo es, en general, un suces de estime, aún entre los que no tienen interés alguno en la teosofía ni el espiritismo, sin embargo el arma es a menudo usada por los cabalistas cristianos, católicos romanos contra los ocultistas orientales. Ahora bien,
Hasta los mismos materialistas son completamente inofensivos y pudieran ser considerados como amigos de la teosofía comparados con algunos cabalistas fanáticos cristianos, entre comillas. Según ellos se llaman, entre comillas, sectarios, como nosotros los llamamos del continente. Estos leen el Zohar no para encontrar en él la antigua sabiduría, sino para descubrir en sus versículos, mezclando textos y significados, dogmas cristianos que jamás pudieron encerrar, y después de pescarlos con la ayuda colectiva de la casuista erudición jesuítica, los supuestos cabalistas, entre comillas, proceden a escribir libros y a descarriar a los estudiantes de la Kabbalah de percepción menos penetrante. Nota al pie. Un segundo cabalista semejante fue el marqués de Mirville en Francia, el cual estudió el Zohar y otros antiguos textos de la sabiduría judía. Con él, Chevalier Drach, un antiguo rabí cabalista convertido en la Iglesia romana, y con su ayuda escribió media docena de volúmenes llenos de ataques y calumnias contra todos los espiritistas y cabalistas eminentes. Desde 1848 hasta 1860 persiguió sin descanso al anciano conde Dworks, uno de los primeros ocultistas orientales en Francia. Un hombre cuya esfera de conocimientos ocultos nunca será apreciada con exactitud por los que han sobrevivido, porque ocultaba sus verdaderas creencias y conocimientos bajo la máscara del espiritismo. No se nos permitirá, pues, que draguemos los profundos ríos del pasado para traer así a la superficie la idea fundamental que condujo a la transformación del Dios de la sabiduría, que primeramente había sido considerado como el creador de todo lo que existe, en un ángel del mal, un ridículo bípedo cornudo, medio chivo, medio mono, con cascos y cola. No necesitamos desviarnos de nuestra senda para comparar a los demonios paganos, ya sean de Egipto, India o Caldea, con el diablo del cristianismo, pues semejante comparación no es posible, pero podemos detenernos a considerar la biografía del diablo cristiano, copia robada de la mitología caldeo-judía. El origen primitivo de esta personificación se basa en el concepto arcadio de los poderes cósmicos, los cielos y la tierra, en feudo y lucha eternos con el caos. Su Silig Muludag, entre paréntesis Muru Dug, fin de paréntesis, entre comillas, el dios entre los dioses, fin de comillas, el, entre comillas, guardián misericordioso de los hombres en la tierra, fin de comillas, era hijo de Egea o Ea, el gran dios de la sabiduría, llamado Nebo por los babilónicos. Entre ambos pueblos, lo mismo que sucede con los dioses indos, sus deidades eran a la vez benéficas y maléficas, como el mal y el castigo son los agentes del karma en un sentido absolutamente justo, retributivo. Por esto el mal era servidor de Dios. Nota al pie, véase Hibbert Lectures 1887, página 101-15. La lectura de los ladrillos caldeo-asirios ha demostrado esto, sin sombra de duda. En el Zohar vemos la misma idea. Satán era un hijo y un ángel de Dios. Para todas las naciones semitas, el espíritu de la tierra era tanto el creador en su propio reino como el espíritu de los cielos. Eran ellos hermanos gemelos e intercambiables en sus funciones, cuando no dos en uno. Nada de lo que vemos en el Génesis falta en las creencias religiosas caldeo-asirias, aún en lo poco que hasta ahora ha sido descifrado. La gran faz del abismo, entre comillas, del Génesis se marca en el Tohu Bohu, abismo entre comillas o espacio primordial entre comillas, o caos de los babilonios. La sabiduría, el gran Dios invisible, entre paréntesis, llamado en el Génesis el Espíritu de Dios, entre comillas, fin de paréntesis, vivía para los antiguos babilonios, así como para los arcadianos, en el mar del espacio. Hacia los días descritos por Beroso, este mar se convirtió en las aguas visibles en la superficie de la tierra, la mansión cristalina de la Gran Madre, la madre de Ea y de todos los dioses, que se convirtió más adelante aún en el gran dragón Tiamat, la serpiente del mar. Su última etapa de desarrollo fue la gran lucha de Bel, Ton, el dragón, el diablo. ¿De dónde procede la idea cristiana de que Dios maldijo al demonio?
El Dios de los judíos, sea el que fuese, prohíbe maldecir a Satán. Tanto Filón el judío como Josefo afirman que la ley, entre paréntesis el Pentateuco y el Talmud, prohíben invariablemente maldecir al adversario así como a los dioses de los gentiles. Entre comillas, no injuriarás a los dioses. Fin de comillas. Dijo el Dios de Moisés. Nota al pie, Éxodo 32, 28. Fin de nota al pie. Pues Dios es quien, entre paréntesis, los, fin de paréntesis, ha repartido en todas las naciones. Nota al pie, Deut 4:19. Fin de nota al pie. Y aquellos que hablan mal de las dignidades, entre comillas, dioses, entre paréntesis, son llamados soñadores inmundos, entre comillas, por Judas. Pues hasta el arcángel Miguel no se atrevió a presentar una acusación injuriosa en contra de él, entre corchetes, el demonio, sino que dijo, el Señor te reprende. Nota al pie, Judas 8 y 9. Finalmente, en el Talmud se dice lo mismo. Nota al pie, véase Isis sin velo 2, páginas 487 y siguientes. Fin de nota al pie. Satán se apareció un día a un hombre que tenía por costumbre maldecirle diariamente y le dijo, ¿por qué haces esto? Entre comillas. Considera que Dios mismo no quiso maldecirme, sino que solo dijo, entre comillas, el Señor te reprende, Satán, fin de comillas. Nota al pie, Trat Kidushem, página 81, pero véase Kabbalah de Mayer, páginas 92-94. Fin de nota al pie. Este informe del Talmud muestra claramente a. Que San Miguel es llamado, entre comillas, Dios en el Talmud y algún otro el Señor. Y b. Que Satán es un Dios hasta quien hasta él mismo, entre comillas, Señor teme. Todo lo que leemos en el Zohar y otras obras cabalísticas sobre Satán muestra claramente que este personaje es simplemente la personificación del mal abstracto, el cual es el arma de la ley kármica y karma, en nuestra naturaleza y el hombre mismo, pues se dice que Satán está siempre cerca e intrincadamente entretejido con el hombre. Es solo cuestión de que ese poder esté latente o activo en nosotros. Es un hecho muy conocido, al menos por los simbolistas eruditos, que en todas las grandes religiones de la antigüedad, el logos de Miurgo, el segundo logos o la primera emanación de la mente Mahat, es el que da, por así decirlo, la tonalidad de lo que puede llamarse la correlación de la individualidad y de la personalidad en el esquema subsiguiente de la evolución. El logos es el que se muestra en el simbolismo místico de la cosmogonía, teogonía y antropogonía, representando dos partes en el drama de la creación del ser, la de la personalidad puramente humana y la impersonalidad divina de los llamados avataras o encarnaciones divinas, y la del espíritu universal, llamado Christos por los gnósticos, y el Fravashi o Ferower de Ahura Mazda en la filosofía mazdeísta. En los peldaños inferiores de la teogonía, los seres celestiales de las jerarquías inferiores tenían cada uno un Fravashi o entre comillas, doble celestial. Es el mismo acerto, solo que más místico, del axioma cabalístico, entre comillas, Deus est demon inversus, fin de comillas. La palabra demonio, sin embargo, como en el caso de Sócrates y en el espíritu de la significación que le daba toda la antigüedad, representa el espíritu guardián, un ángel, entre comillas, no un demonio de descendencia satánica, como quisiera la teología. La Iglesia Católica Romana muestra su acostumbrada lógica y consecuencia, aceptando a San Miguel como el Ferower de Cristo. Este Ferower era su ángel guardián, entre comillas, como está probado por Santo Tomás. Nota al pie. Marangone, en su Dele Grandece del Arcángelo Sanchi Micaele, exclama: «Oh, la más grandiosa de las estrellas que sigues al sol que es Cristo, oh imagen viviente de la divinidad, oh gran taumaturgo del Antiguo Testamento, oh invisible vicario de Cristo en su iglesia». Esta obra se tiene en la mayor estima de la Iglesia Latina.
Esto es casi correcto. Entre los absurdos, los cabalistas sostienen que la palabra Metatron, cuando dividida en metatronon, entre paréntesis metacroun, significa cerca del trono. Nota al pie y vida en página 515. Fin de nota al pie. Significa todo lo contrario, puesto que meta quiere decir más allá y no cerca. Esto es de gran importancia en nuestro argumento. San Miguel, el, entre comillas, quis ut Deus, es pues por así decirlo, así el que traduce el mundo invisible al objetivo y visible. Sostienen ellos además justamente con la Iglesia Católica Romana que en la teología bíblica y cristiana no existe una personalidad celeste más elevada después de la Trinidad que la del arcángel o serafín Miguel. Según ellos, el vencedor del dragón es el archisátrapa de la milicia sagrada, el guardián de los planetas, el rey de las estrellas, el matador de Satán y el rector poderoso. En la astronomía mística de estos caballeros es el vencedor de Ahriman, que habiendo derribado el trono sideral del usurpador, se baña en su lugar en los fuegos solares, y defensor del Sol Cristo se aproxima tanto a su Señor que parece convertirse en uno con él. Nota al pie y Videm 5, página 514. Debido a esta fusión con el verbo, los protestantes, y entre ellos Calvino, concluyeron, describe el abate Carón por perder completamente de vista la dualidad, y no vieron a Miguel, sino solo a su Señor. Los católicos romanos y especialmente los cabalistas saben esto mejor y explican al mundo esta dualidad que les proporciona los medios de glorificar a los elegidos de la Iglesia y de rechazar y anatematizar a todos los dioses que se opongan a sus dogmas. De modo que los mismos títulos y los mismos nombres se dan por turno a Dios y al arcángel. Ambos son llamados Metatron. Entre comillas, a ambos se les aplica el nombre de Jehová cuando hablan el uno en el otro, fin de comillas. Entre paréntesis, Sik. Pues según el Zohar, el término significa igualmente, entre comillas, el maestro y el embajador. Ambos son, entre comillas, el ángel de la faz, porque según se nos dice, si por una parte el verbo es llamado la faz, entre paréntesis, o la presencia, y la imagen de la substancia de Dios por otra, entre comillas, al hablar del Salvador a los israelitas, Isaías les dice, fin de comillas, que, entre comillas, el ángel de su presencia los salvaba en su aflicción, fin de comillas. Por tanto, él era su Salvador. Nota al pie. Isaías LX3, 8 y 9. Fin de nota al pie. En otra parte, Miguel es llamado muy claramente el príncipe de las caras del Señor. La gloria del Señor. Tanto Jehová como Miguel son los guías de Israel, jefes de los ejércitos del Señor, jueces supremos de las almas y hasta serafines. Nota al pie, Des Sprits 5, páginas 514-15, entre comillas, la face et le représentant du verbe, fin de comillas. Fin de nota al pie. Exponemos todo lo que antecede bajo la autoridad de varias obras de autores católicos romanos y por tanto debe ser ortodoxo. Se traducen algunas expresiones para mostrar lo que teólogos y casuistas sutiles quieren significar con el término ferower. Nota al pie, lo que en el Vendidad es llamado fravashi, la parte inmortal de un individuo, lo que sobrevive en el hombre. Los ocultistas dicen el ego superior o el doble divino. Fin de nota al pie. Ferower, palabra tomada por algunos escritores franceses del Cend Avesta, como se ha dicho, y utilizada en el catolicismo romano con un objeto que Zoroastro estuvo muy lejos de prever. En el Fargard 19, versículo 14 del Vendidad se dice: Invoca, oh Zaratustra, a mi Fravashi, que soy Ahura Mazda.
el más grande, el mejor, el más hermoso de todos los seres, el más inteligente y cuya alma es la palabra santa, Matra Spenta. Nota al pie. Trad de Dharmesteter, Sacred Books of the EAC, volumen 4, página 208. Fin de nota al pie. Los orientalistas franceses traducen Fravashi por Feroware. Ahora bien, ¿qué es un Feroware o Fravashi? En algunas obras más deístas se implica claramente que Fravashi es el hombre interno, inmortal, o el ego que reencarna, que existía antes que el cuerpo físico y que sobrevive a todos los cuerpos de que se reviste. No solo los hombres estaban dotados de un Fravashi, sino también los dioses y el cielo, el fuego, las aguas y las plantas. Nota al pie, Orm ARG 112-113, citado por Dharmeseter, Sacred Books of the East, volumen 4, introducción, página LXXIB. Fin de nota al pie. Esto muestra tan claramente como es posible que el Feroware es la contraparte espiritual, entre comillas, de todo Dios, animal, planta y hasta elemento. Es decir, la parte refinada y más pura de la creación más densa, el alma del cuerpo, sea el que quiera el cuerpo. De aquí que Ahura Mazda recomiende a Zaratustra que invoque a su Fravashi y no a él. Ahura Mazda, esto es a la esencia impersonal y verdadera de la deidad, una con el propio Atma o Cristos de Zoroastro, no a la apariencia falsa y personal. Esto es completamente claro. Ahora bien, en este prototipo divino y etéreo es en lo que se han fundado los católicos romanos para elaborar la supuesta diferencia entre su Dios y sus ángeles y entre la deidad y sus aspectos o los dioses de las antiguas religiones. Así, al paso que llaman a Mercurio o Venus y a Júpiter, sea como dioses o como planetas, demonios, hacen al mismo tiempo del mismo Mercurio el Feroware de su Cristo. Este hecho es innegable. Bosius, nota al pie, de Idol 2373, fin de nota al pie, prueba que Miguel es el Mercurio de los paganos. Y Maury y otros escritores franceses lo confirman y añaden que según los grandes teólogos, Mercurio y el Sol son uno. Signo de interrogación entre paréntesis. Y no es maravilla, dicen, puesto que Mercurio, estando tan cerca de la sabiduría y del verbo, entre paréntesis, el Sol, debe ser absorbido y confundido con él. Nota al pie. Véase, de Mirville, Ibid, tomo 5, página 515. Esta opinión, entre comillas pagana, fue aceptada desde el primer siglo de nuestra era, como se muestra en el original de los Hechos de los Apóstoles. La traducción inglesa es inútil, entre paréntesis. Tanto es así que Miguel es el Mercurio de los griegos y otras naciones, que cuando los habitantes de Listra tomaron equivocadamente a Pablo y a Bernabé por Mercurio y Júpiter, diciendo: los dioses han descendido a nosotros en figura de hombres, el texto añade: y llamaron a Bernabé Júpiter, entre corchetes Zeus, y a Pablo Mercurio, entre corchetes Hermes, porque era el jefe del verbo, entre paréntesis logos, y no el orador principal, como se haya erróneamente traducido en la Biblia inglesa autorizada y repetido hasta en la revisada. Miguel es el ángel de la visión en Daniel, el Hijo de Dios, que era semejante al Hijo del Hombre. Es el Cristo Hermes de los gnósticos, el Anubis Sirios de los egipcios, el consejero de Osiris en el Amenti, el Leóntid Miguel Ofiomorfos de los sofitas, que lleva una cabeza de león en ciertas joyas gnósticas, lo mismo que su padre Ildabaoth. Nota al pie. Ibid véase también en las láminas de Gnostics
and their remains the king. Fin de nota al pie. Ahora bien, a todo esto asiente tácitamente la Iglesia Católica Romana y hasta algunos de sus escritores lo declaran públicamente, no pudiendo negar el préstamo flagrante hecho por su Iglesia, la cual despojó, entre comillas, a sus mayores de sus símbolos, como los judíos, entre comillas, despojaron a los egipcios de sus joyas de plata y oro. Explican el hecho muy serena y seriamente. Así que a los escritores, que hasta ahora han sido bastante tímidos para ver en esta repetición de ideas paganas antiguas por los dogmas cristianos un plagio legendario perpetrado por el hombre, se les asegura gravemente que lejos de ser esa la solución de la casi perfecta semejanza, debería atribuirse a otra causa muy distinta, a un plagio prehistórico de origen sobrehumano. Si el lector desea saber cómo ha sido esto, debe dirigirse nuevamente al mismo volumen de la obra de Mirville, nota al pie, tomo 5, página 518. Obsérvese bien que este autor era el defensor oficial y reconocido de la Iglesia romana, y que fue ayudado por la erudición de todos los jesuitas. Allí leemos: hemos señalado varios semidioses y también héroes muy históricos, entre comillas, de los paganos, que fueron predestinados desde que nacieron a remedar a la vez que a deshonrar el nacimiento del héroe, que era precisamente Dios. Antes, ante quien la tierra toda tenía que inclinarse. Hemos visto que han nacido como Él nació, de una madre inmaculada. Vemos que estrangularon serpientes en sus cunas, que lucharon contra demonios, que ejecutaron milagros, que murieron como mártires, que descendieron al mundo inferior y resucitaron de entre los muertos, y hemos deplorado amargamente que cristianos demasiado tímidos y vergonzosos se hayan creído obligados a explicar todas esas semejanzas, fundándolas en la coincidencia de los mitos y símbolos. Olvidan al parecer las palabras del Salvador: todos los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos, palabras que explican todo sin ninguna negación absurda, y que he comentado del siguiente modo. El Evangelio es un drama sublime, parodiado y representado antes de su debido tiempo por rufianes. Los rufianes, entre comillas, les droles, son por supuesto demonios dirigidos por Satán. Verdaderamente este es el modo más fácil a la vez que el más sublime y sencillo para salir de la dificultad. El reverendo Dr. Lundy, entre paréntesis, un de Mirville protestante, fin de paréntesis, siguió la feliz ocurrencia en su monumental Christianity. Y lo mismo hizo el Dr. Sepp de Múnich en las obras que escribió para probar la divinidad de Jesús y el origen satánico de todos los demás salvadores. Por lo cual es tanto más de sentir que un plagio sistemático y colectivo que se sostuvo durante vanos siglos en una escala de las más gigantescas que haya explicado por otro plagio. Esta vez en el cuarto evangelio. Por lo cual es tanto más de sentir que un plagio sistemático y colectivo que se sostuvo durante vanos siglos en una escala de las más gigantescas se haya explicado por otro plagio, esta vez en el cuarto evangelio. Porque la sentencia que en él se cita, todos los que han venido antes que yo, etc., es una repetición al pie de la letra de las palabras escritas en el libro de Enoch, en la introducción a la traducción del arzobispo Lawrence de un manuscrito etíope de la Biblioteca Bodleian, Oxford. El editor, autor de Evolución de la Cristiandad, observa: al revisar las pruebas del libro de Enoch nos hemos sentido aún más impresionados por su semejanza con la escritura del Nuevo Testamento. Así la parábola de la oveja salvada por el buen pastor, de los guardianes mercenarios y de lobos feroces se ve claramente que ha sido tomada por el cuarto evangelista de Enoch, LXXX y X, en que el autor describe a los pastores matando y destruyendo el ganado antes del advenimiento de su Señor,
y descubre así el verdadero significado de aquel pasaje hasta entonces misterioso, de la parábola de Juan. Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos, en cuyo lenguaje vemos ahora una clara referencia a los pastores alegóricos de Enoch. Nota al pie: The Book of Enoch de Propliet, pag XLB3, edición de 1883. Fin de nota al pie. Es hoy demasiado tarde para pretender que Enoch fue quien tomó del Nuevo Testamento en lugar de viceversa. Judas 14:15 cita al pie de la letra un largo pasaje de Enoch acerca de la venida del Señor con sus 10.000 santos, y al nombrar al profeta reconoce específicamente el origen. Al perfeccionar el paralelismo entre el profeta y el apóstol, hemos puesto fuera de toda cuestión que el libro de Enoch era, a los ojos del autor de una epístola aceptada como relación divina, la inspirada producción de un patriarca antediluviano. La coincidencia acumulativa de lenguaje e ideas en Enoch y en los autores de la escritura del Nuevo Testamento indica claramente que la obra del Milton semítico era la fuente inagotable de la cual los evangelistas y apóstoles, o los hombres que escribieron en sus nombres, tomaron sus conceptos de la resurrección, juicio, inmortalidad, perdición y del reino universal de la justicia, bajo el eterno dominio del Hijo del Hombre. Este plagio evangélico culmina en el Apocalipsis de Juan, que adapta las visiones de Enoch al cristianismo, con modificaciones en las cuales echamos de menos la sublime sencillez del gran maestro de la predicción apocalíptica que profetizó en el nombre del patriarca antediluviano. Nota al pie: Obsits, pag 34-35. Entre comillas, antediluviano, verdaderamente, pero si la fraseología del texto data apenas de unos cuantos siglos o aún milenios antes de nuestra era histórica, entonces ya no es la predicción original de sucesos futuros, sino que es a su vez una copia de alguna escritura de una religión prehistórica. En la edad Krita, Vishnu, bajo la forma de Kapila y de otros instructores inspirados, enseña la verdadera sabiduría, entre corchetes, como hacía Enoch. Fin de corchetes. En la edad Treta refrena a los malvados bajo la forma de un monarca universal, entre corchetes, Chakravartin, el rey imperecedero de Enoch. Fin de corchetes. Nota al pie: dice Uriel en el libro de Enoch 26:3. Los que han recibido gracia bendecirán por siempre a Dios, el Rey imperecedero que reinará sobre ellos. Fin de nota al pie. Y protege los tres mundos, o entre corchetes, razas. Fin de corchetes. En la edad Dvapara, en la persona de Veda Vyasa, divide el Veda en 4 y lo distribuye en cientos, yata, de ramas. Sí, lo distribuye en cientos de ramas. Nota al pie: Vishnu Purana, tradición de Wilson 3:31. Fin de nota al pie. Así es, verdaderamente el Veda de los primeros arios, antes de que fuese escrito, fue comunicado a todas las naciones de los lemuro-atlantes y sembró las primeras semillas de todas las religiones antiguas ahora existentes. Los brotes del jamás moribundo árbol de la sabiduría han esparcido sus hojas muertas hasta sobre el judeo-cristianismo. Al fin del Kali, nuestra edad presente, Vishnu, o el rey imperecedero, aparecerá como Kalki y restablecerá la justicia sobre la tierra. Las mentes de los que entonces vivan serán despertadas y se convertirán en diáfanas como el cristal. Los hombres que así se transformarán por virtud de aquel tiempo especial, sexta raza, serán como las semillas de otros seres humanos y darán nacimiento a una raza que seguirá las leyes de la edad Krita de la pureza. Esto es, será la raza séptima, la raza de los Budas, los hijos de Dios, nacidos de padres inmaculados.